Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por estar viendo este video. La verdad es que estoy muy entusiasmado por esta nueva sección que he decidido bautizar como Conversando con Ricky. No es el nombre más ingenioso del mundo, pero bueno, es una nueva sección que quiero abrir aquí en el canal para poder conversar sobre algunos temas que a veces leo durante la semana y que me quedan dando vueltas y que me gustaría también conversarlos con ustedes. Ustedes ya saben que de vez en cuando en los directos, cuando estamos escribiendo la novela, hay ciertas cosas que me gusta conversar, pero también es cierto que hay otras cosas que nos interesan y que a lo mejor no alcanza el tiempo. Entonces, por eso mismo, quise abrir esta sección para así poder conversar un poco más, hablarles de algunos temas y poder elaborar un poco más sobre eso, además de traer más contenido para el canal de YouTube, que también es algo que quiero potenciar. Entonces, esta nueva sección decidí abrirla hoy día justamente porque durante la semana me llegó un video, ¿ya? Un video, un Reels, donde estaban hablando de un post que hicieron nuevamente los diseñadores del juego uno, el juego de cartas, ese de los números con colores, bueno, ese mismo. Y resulta que en la semana salió un post, ¿ya? Donde dice que según los diseñadores no es obligatorio decir uno cuando a uno le queda una carta en la mano. Y resulta que lo que primero pasó fue que se llenó de comentarios, se llenó de videos, de opinión, de todo. Y mucha gente ahí en los comentarios, ¿no es cierto?, en las cajas, diciendo, oye, pero ¿cómo se les ocurre decir esto? ¿Qué les pasa? Los diseñadores de uno no saben jugar al uno, esto no es primera vez que pasa, yo juego como quiero en mi casa. Y la verdad es que fue un tema que, claro, no es como polémico, pero sí es bastante divertido analizar como la reacción que tuvo la gente respecto a esta noticia. Entonces, a partir de eso, se me ocurrió hoy día crear este video para poder publicarlo en el canal, hablando un poco sobre una pregunta que me surgió a partir de esto, que es, al final, ¿de quién son los juegos? Y aquí no quiero referirme solamente como a los juegos de mesa o a a los videojuegos, sino que en general los juegos como actividad lúdica. ¿De quién son los juegos? Y ese es el tema que quería tratar el día de hoy. Obviamente, también es importante dejar aquí el disclaimer de que todo esto es una opinión personal, ¿ya? Que no estoy hablando con base a algo como fundado ni nada, sino que es una opinión que yo tengo y bueno, obviamente también me encantaría escuchar la opinión que puedan tener ustedes y si la quieren dejar aquí abajo en la caja de comentarios, puede que sea una muy buena opción para ponernos a conversar sobre este tipo de temas que la verdad es que son bastante entretenidos. Entonces, habiendo dicho eso, ¿ya? Quería hablar un poquito sobre, bueno, primero que todo, el diseño de juego. Porque resulta que aquí tenemos dos visiones, ¿no es cierto? Tenemos la visión de los diseñadores, que son los que hicieron el post, y tenemos la visión de los jugadores. Entonces, ¿cuál es la función de un diseñador primero que todo? Suena bastante obvio, ¿no es cierto? Lo de diseñar un juego. Pero la verdad es que no es tan sencillo como parece desde un principio. Diseñar un juego no es solamente hacer las reglas y ya está, sino que tiene que ver con una serie de pasos entre los que se van dando un montón de diversas decisiones que al final son las que hacen que este juego poco a poco vaya tomando forma y se vaya creando hasta llegar al resultado final. Entre esas decisiones tenemos, por ejemplo, las decisiones de cuál va a ser el tema del juego, cuál va a ser la narrativa del juego, qué mecánicas va a incorporar, ya las mecánicas o las reglas, de qué manera los jugadores van a interactuar con nuestro juego, y también el arte, que va a ser un poco lo que va a ambientar.
el juego va a dar una cierta fantasía, va a apoyar a la temática, también a las mecánicas. Entonces, todas esas decisiones se van tomando durante el tiempo de desarrollo y además se van iterando. Eso significa que no es que yo hago esto una vez y ya está, sino que el juego durante varias etapas se hace, se hacen estas decisiones, se hacen ajustes, después se prueba con un grupo de gente, se evalúan los resultados de esa prueba y nuevamente se vuelven a hacer ajustes y se vuelve a probar con personas. Y es este proceso iterativo el que va puliendo estos detalles para poder llegar a un producto final que es el que, a fin de cuentas, el que termina saliendo al mercado. Y bueno, todo esto obviamente va ligado también a un cierto público objetivo. Es decir, yo no puedo hacer un juego, ¿no es cierto?, que abarque a todos los públicos o que le guste a todo el mundo. Porque no a todas las personas nos gustan las mismas cosas. Entonces, hay gente que, por ejemplo, le encanta la fantasía medieval y pelear con dragones, ¿no es cierto? Y ser un caballero, o un guerrero, o un pícaro, o cualquier cosa. Hay otra gente que le encanta la gestión de recursos, por ejemplo. Le encanta, por ejemplo, sentir que ellos están administrando una empresa o una granja, que tienen trabajadores a su disposición. Hay gente que le encantan, por ejemplo, los roles ocultos, que le encanta este tema más como de interacción con las otras personas. Entonces, todos tenemos gustos diferentes. Y por lo mismo, todos los juegos también deben definir un público objetivo con con el fin de que de esta manera no sea un juego que carezca de un cierto sentido. Si yo intento hacer un juego para todo el mundo, al final no estoy haciendo un juego para nadie, porque yo no puedo abarcar a todas las personas, yo no puedo abarcar todos los gustos, todos los tipos de mecánica. En ese sentido, es preferible hacer un juego para una, un grupo o una sección o un segmento de la población bien definido y sobre eso yo trabajar para poder hacer el mejor juego que pueda para ese segmento de gente. Y esos son los juegos que son realmente exitosos. Ahora, claro, también es cierto que no porque no pertenezcas a este público objetivo significa que no te pueda gustar ese juego. Obviamente a todos también nos pueden interesar cosas que salen muchas veces de nuestro grupo de gustos definidos. Y por ese lado también hay juegos que logran, ¿no es cierto?, hacerse populares entre una población mucho mayor, pero durante el proceso de desarrollo sí estaban definidos para un cierto tipo de gente, ¿ya? Y que al final van a ser los jugadores como que más comprometidos van a estar con ese juego. Entonces, claro, como les decía, es importante durante el diseño de juego ligar o definir un cierto público objetivo para este juego. ¿Y por qué es importante también saber a qué persona yo le estoy entregando este juego? ¿Para qué persona yo estoy creando este juego? Y es porque uno cuando diseña un juego busca crear ciertas emociones en las personas. Busca crear ciertos momentos de interacción, busca que las personas se rían, que se emocionen, que se enojen, que interactúen entre ellas, que se concentren, que se desconecten. Hay una gama de cosas que yo puedo querer transmitirle a las personas con mi juego, porque al final los juegos también son una forma de arte, ¿ya? Y bueno, de hecho este debate yo me acuerdo que hasta hace unos años igual estaba ahí como, oye, pero deberíamos incorporar los videojuegos en los museos, por ejemplo, o no. Después hubo un museo que fue el primero que puso creo que una copia como del primer Super Mario, el que salió para Nintendo, para la NES. Justamente porque de a poco como que se ha ido incorporando esta idea de que efectivamente los juegos también son otra forma de arte, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Yo creo que es por el hecho de que al final el arte siempre te hace involucrarte emocionalmente con ella. Es un producto
de una persona, es la expresión de una persona que hace que otras personas se involucren emocionalmente también con ellos. Y en ese sentido los videojuegos lo logran y de manera muy, muy buena. De hecho, es tanto así que por eso también como que tenemos esta imagen, ¿no es cierto? Como del gamer enojón, del tipo que está así como, no sé, pues, ultra frustrado, de las personas que saltan de alegría cuando consiguen un logro. Y es porque emocionalmente las personas se involucran con los juegos. Entonces, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno como diseñador igual intenta lograr ciertas emociones en las personas. Porque al final eso es lo que hace que las personas inviertan en ese juego, que sientan que están invirtiendo en el juego, que estén sintiendo el juego. Y en ese sentido, si yo sé para quién es el juego, obviamente voy a tener también una guía de más o menos qué son las cosas que a estas personas les interesan, qué cosas les emocionan, qué cosas les llaman la atención. Y por otro lado también, qué cosas son aquellas que la verdad es que no les importan para nada y que por lo mismo no van a funcionar. Y a partir de esa información, de lo que a la gente le gusta o no le gusta, es que yo voy a ir tomando mis decisiones de diseño. Entonces, bueno, por eso también es que muchas veces como que este tipo de testeos se intentan hacer con grupos en vivo. Si bien hay personas que, ¿no es cierto?, hacen las pruebas, por ejemplo, no sé, estoy pensando en los juegos de mesa, por ejemplo, existe una aplicación en Steam que se llama Tabletop Simulator. Esa aplicación es un simulador de gráfica, un simulador de física en 3D en el que tú puedes importar diseños de cartas, fichas, token, etcétera, tablero, y puedes tener tus juegos ahí. Y puedes crear tus propios juegos o puedes descargar juegos que ha creado otras personas. Incluso también puedes encontrar versiones digitales de juegos que existen en el mercado físicamente y que son muy populares. Me estoy pensando, por ejemplo, en Wingspan, Zombicide. Ese tipo de juegos tú los puedes encontrar ahí. Y claro, o sea, te permite abrir como un mercado súper grande de personas a las que puede llegar tu testeo, pero tiene un problema, que tú no tienes una cámara o algo con lo que puedas ver las reacciones de la gente. Puedes testear mecánicas, puedes testear, por ejemplo, si el juego está bien balanceado, por ejemplo. Ese tipo de cosas las puedes testear sin ningún problema. Pero yo creo que uno de los componentes principales del testeo de un juego y que un diseñador siempre debería tener en consideración es justamente cómo se están comportando, cómo están reaccionando ante el juego sus jugadores. Creo que si tú ves que las personas están interesadas, están invirtiendo emocionalmente en tu juego, si las ves entusiasmadas, si las ves reír, si las ves intentar cosas, si las ves, no sé, lanzarse bromas unos a otros, si las ves con ganas de echar otra partida, ese tipo de cosas que a veces es difícil captar por el medio digital, eh, ahí te das cuenta si realmente tu juego está funcionando como tal y si estás en un buen camino de diseño o si por el contrario hay ciertas cosas que tienes que ir revisando. Entonces, eh, claro, el juego, si tú te pones a analizarlo de esa manera, si nosotros nos ponemos a pensar de qué está compuesto el juego, así como a nivel general, te das cuenta que tanto el diseñador, por una parte, como el creador del juego, como por la otra los jugadores, que son las personas que al final interactúan con él y sienten y hacen vivir el juego, eh, tú no puedes tener un juego en el que no existan los dos. No puedes tener un juego sin diseñador y no puedes tener un juego sin los jugadores. Al final, tú puedes crear un juego, pero si nadie lo juega, no sirve de nada. O sea, tienes ahí un montón de cartón o de información en código, pero si nadie lo toma y lo mueve y trastea con él y ese tipo de cosas, podemos decir de que es un juego realmente. Entonces,
claro, pasa que como en todos los tipos de arte también, el juego, en mi opinión, no está completo hasta que las personas que lo reciben, en este caso los jugadores, ponen de su propia experiencia personal en el juego en sí. Así como una persona que lee un libro o que ve una pintura y siente una emoción o le evoca una emoción cuando ve esa pintura o lee ese libro, cuando un jugador siente a causa de un juego, ahí es cuando tú puedes decir que el juego está completo. Eh, y en ese sentido, yo creo que igual los juegos también tienen algo bastante bonito, que los diferencia también mucho de, por ejemplo, una pintura o un libro. Y es que por la naturaleza de los juegos, se facilita mucho que las personas puedan invertir en ese producto más allá de solamente la parte emocional. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, tomando ahora el mismo caso del uno, que es el juego que, que nos convoca para justamente por el que me puse a grabar este video, pensemos en el uno. Toda esa gente que dijo, estos diseñadores, los diseñadores del uno no saben jugar al uno. En mi familia siempre se ha jugado de esta manera y así es como funciona y así es como debería ser. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esas personas cuando saquen nuevamente su mazo de cartas y se junten con sus amigos a jugar uno? ¿Creen que van a tomar en consideración esta historia, este post que apareció en Twitter de los diseñadores diciendo no, es que no es obligatorio decir uno, entonces no te pueden penalizar si no te pillan o qué sé yo? Bueno, obviamente hay gente que sí lo va a hacer, pero yo estoy muy seguro de que la mayor parte de las personas no va a hacer eso y va a seguir jugando el juego de la manera en la que ellos lo habían hecho hasta ahora. Y no solamente con esa regla, porque nosotros sabemos que en el uno hay muchas reglas que uno ya no está tan seguro de si estaban realmente en el manual o no. Puedo tirar un más 2 después de un más 4, puedo tirar un más 4 después de un más 2, puedo juntar los más 4 con los más 4 o solo tirar uno. Si yo digo uno, si no dije uno, cuántas cartas se roban. Si alcancé a decirlo antes de que el otro juegue. Todo ese tipo de cosas, nosotros ya sabemos que este juego es... La verdad es que yo diría que no es que no tenga las reglas claras, sino que las reglas se han ido puliendo a lo largo del tiempo. Entonces, igual es un juego muy de infancia y muchas de las personas que jugaron uno varios años atrás se quedaron con una idea del juego hasta ahora que con la evolución del tiempo, a medida que han ido saliendo nuevas ediciones, revisiones y qué sé yo, se han ido puliendo tal vez ciertas reglas. Y en ese sentido puede que el juego legalmente haya cambiado porque se determinó que había ciertas reglas que tal vez no transmitían la idea original de los diseñadores cuando concibieron el juego. Y tal vez pensaron que a lo mejor eso era un problema, que hacía que el juego fuera injusto, un montón de cosas pueden haber pasado. Pero claro, o sea, eh, en el caso particular del uno y yo diría que de los juegos de mesa, una de las gracias que tiene es que las reglas están separadas de los componentes. En el sentido de que las reglas son un conjunto de instrucciones que se encuentran, digamos que de manera como etérea. Están en el manual. Tú lees el manual y te sabes las reglas. Pero las reglas no están en el componente. Yo tengo mi tablero, puedo tener mis cartas, puedo tener mis fichas, pero en las fichas no está la regla. No es, por ejemplo, como lo que puede pasar con un videojuego. Porque en los videojuegos tú no puedes separar el componente, ya que es el código de las reglas. Porque si te metes con las reglas,
tienes que alterar el código, o sea, tienes que alterar los componentes para poder alterar las reglas. En los juegos de mesa eso no pasa. Tú puedes cambiar las reglas, puedes inventarte nuevas reglas para poder seguir jugando de la manera que a ti te parece con los mismos componentes que tenías antes. Y en ese sentido es súper llamativo eso de que los juegos de mesa al final tú te estás poniendo de acuerdo para jugar la visión del diseñador del juego. Porque al final tú estás diciendo, ok, estas son las reglas que me están presentando y yo decido seguirlas porque la persona que creó este juego piensa que es la manera en la que yo más lo voy a disfrutar. ¿Y qué pasa? Que si en algún momento tú dices, oye, esta regla no me calza porque esto hace que el juego, no sé, sea aburrido o sea menos interactivo, qué sé yo, es muy común ver que en los juegos de mesa las personas van y alteran las reglas y dicen, sí, sí, es que mira, en el manual dice esto, pero la verdad es que en la casa lo jugamos de esta manera y nos resulta mucho mejor, nos reímos más, qué sé yo. Entonces eso es algo súper bonito. Y, y claro, eso también te lleva como a decir que al final, después de que el juego ya como que salió al mercado, ya el juego de cierta manera dejó de ser del diseñador. O sea, el diseñador tal vez llegó hasta la última etapa de producción, pero una vez que el juego salió, ya el juego es de los jugadores. Y tú puedes hacer todos los posts que tú quieras en Twitter, puedes decir todas las veces que tú quieras, no, es que esa regla no es así, es que lo que pasa es que se cambió porque es de esta otra manera. Y los jugadores que van a decir, mira, ¿sabes qué? Muy diseñador serás, pero tú no sabes jugar al uno. Entonces, entonces claro, en los videojuegos, por ejemplo, si las personas empiezan a juguetear con el código, empiezan a trastear con el código, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que los diseñadores estén muy contentos y dejen que la gente haga todo lo que quiera y agarren ideas para crear DLCs o qué sé yo. O pueden empezar a penalizar a los jugadores y cerrarles las cuentas porque se están metiendo con el producto de una manera que no deberían hacerlo. Y claro, como que esa diferencia de lo que sucede en un videojuego o lo que puede pasar con un juego de mesa, eh, igual te hace llevarte a la pregunta de si acaso corresponde que un diseñador o corresponde que una empresa, una editorial, por ejemplo, eh, de un juego de mesa. Ya nos vamos a quedar acá con la idea del juego de mesa porque uno es un juego de mesa, solamente por eso. ¿Corresponde que acaso un editorial de juegos de mesa o un diseñador eh, intente restringir el cómo los jugadores disfrutan el juego que ellos ya crearon? En mi opinión, la verdad es que pienso que no. Yo soy una persona muy convencida de que una vez que el arte ya está producido, y estoy hablando a nivel general, un poco pensando en mi experiencia como escritor, yo pienso que una vez que tú ya produjiste el arte, le toca a las personas completarlo. Y creo que también eso es parte de lo bonito que tiene, que tú puedes tener una propia visión de lo que quieres transmitirle a las personas, de cómo quieres o esperas que ellos se sientan, que se emocionen, que se cuestionen cosas, que les evoques algún sentimiento, algún recuerdo, que los hagas pensar en algún aspecto de la vida, por ejemplo, o que simplemente pasen un buen rato. Y tú puedes tener muchas ganas de hacer eso. Pero al final, ¿quién va a decidir, ya sea de manera consciente o inconsciente, si es que eso va a ocurrir y cómo va a ocurrir? Es la persona que se enfrente con tu arte.
es la persona que lea ese libro, la persona que admire ese cuadro y la persona que juegue ese juego de mesa. Y si la persona está de acuerdo con tu visión, perfecto. Le va a encantar, le va a llegar, se va a emocionar y muy en la línea de lo que tú esperabas. Pero si no, esa persona muy probablemente o va a pasar de largo o va a invertir, en el caso de que encuentre un valor ahí, va a invertir para hacerla sentir propia. Y va a inventar fanfics, va a hacer arte derivado o se va a inventar sus reglas caseras o sus propias expansiones. Y creo que eso es muy bonito. Creo que eso es muy bonito porque hay he visto ciertas empresas o ciertos diseñadores que no están de acuerdo con ello y que dicen es que las personas no deberían tocar nuestra visión porque esto es lo que nosotros intentábamos en un principio, qué sé yo. Pero yo creo que si una persona no engancha de en una primera instancia con aquello que tú le estás intentando entregar, pero esa persona en vez de ir y pasar de largo decide quedarse e intentar hacer lo suyo invirtiendo tiempo y esfuerzo en darle una visión distinta o un valor distinto a aquello en lo que tú trabajaste, yo creo que es súper significativo porque significa que esa persona vio un valor ahí. Esa persona sintió que había algo ahí que le era importante y que le resonaba, solo que tal vez la manera en la que lo estaba presenciando no era la que a ella le llegaba o la que ella necesitaba. Y por eso creo que es importante también como dejar que el público en ese sentido pueda expresarse respecto a las cosas en las que ellos se sienten involucrados emocionalmente al final, porque ellos son los que están complementando y dándole valor a esa obra. Y no están queriendo que eso quede en un estante ahí juntando polvo. Claro, esa es mi opinión, la verdad. Pero también, bueno, aprovechando obviamente de este primer video, preguntarle a ustedes que están viendo ahora este video en casa o a lo mejor en el viaje en la micro, ¿qué es lo que piensan al respecto? ¿Están de acuerdo con lo que he estado conversando acá o tienen una visión distinta o complementaria al respecto? ¿Han tenido tal vez alguna experiencia en la que ustedes mismos han producido algo sobre una obra, ya sea porque les ha gustado mucho o porque tal vez encontraban que la manera en la que se estaban como acercando a ella no les parecía? Em, Sería súper interesante, la verdad, conocer su opinión. Y por eso mismo también les invito a dejar aquí abajito sus comentarios, sus ideas, preguntas también si quieren hacer, todo, ¿ya? Así que están muy, muy invitados. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final del video. Y bueno, obviamente decirles que no olviden suscribirse, activar notificaciones, todas esas cosas que siempre decimos acá en YouTube. No se olviden que también están los streams, ya que bueno, está la playlist oficial de mi novela Te conocí en otro mundo, pero también tengo otros capítulos donde diseño juegos, donde escribo otras cosas. Así que para no perderse nada del contenido que vaya a ir sacando de ahora en adelante, no olviden por favor suscribirse, activar notificaciones. Eh, bueno, está de más decirle que este es el primer video de varios otros que vendrán. Como siempre digo en los streams, a mí me gusta ir de a poquito subiendo la calidad de todo, así que este video lo voy a subir tal así como lo ven y veamos qué tal resulta. Si también quieren dejar, no sé, más sugerencias, a lo mejor eh, ponerle alguna música de fondo o otros temas que les gustaría que también tocara en el canal, otras ideas de cosas que podría hacer. Es todo muy, muy bienvenido. Así que por favor, déjenlo ahí en los comentarios. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del video. Y espero que lo hayan disfrutado.
Así que nos estamos viendo en los streams o en un próximo video por acá. Que estén muy bien y muchas gracias. Adiós.